buenos días a todos por allá, desde acá. El día de hoy vamos a ver el tema número 16 de la serie Contracorriente. Este tema se llama Cristiano de tiempo completo. Cristiano de tiempo completo. Y bueno, antes, como no les veía desde el año pasado, pues primero que reciban nuestro abrazo, ¿verdad? Y también antes de que me los coman les mando saludos, ¿verdad? Y les mandan saludos los hermanos de por acá, los de Casa de Oración La Paz, que estuvimos la semana pasada allá con ellos. Les mandan saludos, estuvimos con algunos hermanos de aquí de la congregación aquí de Los Cabos ahora en días pasados. De hecho, estuvimos con ellos para la celebración del Año Nuevo y en un rato más estaremos por allá también con ellos, en vivo. Pues bueno, vamos a empezar con este tema, cristianos de tiempo completo. Y a mí me gustaría, antes que nada, que pudiéramos ubicar lo que es el concepto, ¿no? de tiempo completo. Yo no sé cuántos han escuchado ese concepto, tiempo completo. ¿Sí? Ok, bueno, de tiempo completo quiere decir, no es otra cosa más de que lo somos siempre. Se utiliza mucho en el caso en el ministerio, en los ministros, cuando un pastor, cuando algunos líderes, algunos servidores son sostenidos por la iglesia, es decir, que ellos están recibiendo un sueldo o una... que la iglesia le sostiene. A eso nos referimos cuando se habla de tiempo completo. Ya lo estamos ubicando un poquito más. Entonces, es decir, muchas veces se le dice, oye, y tú estás, por ejemplo, tú, pastor, ¿estás de tiempo completo en la iglesia? Es decir, todo el tiempo, es como como en otras palabras, le están preguntando, o sea, no se le pregunta, ¿tú eres pastor todo el tiempo? Sino que se les dice, ¿estás recibiendo, estás devengando algún sueldo con esto? ¿Sí? Pero ahí está el término, ¿no? Y yo hace algún tiempo meditaba mucho en esto, ¿no? Cómo luego tenemos esa tendencia a separar. Ahorita me voy a enfocar un poquito nada más para aclarar o para tratar de explicar lo que es el concepto, ¿verdad? Uno como, por ejemplo, como un pastor, si uno es un pastor, uno es un pastor y debe de serlo de tiempo completo, es decir, todo el tiempo voy a estar como pastor, no nada más en el momento en que me estoy recibiendo un salario, vamos a llamarlo de esta forma, ¿no? Una compensación en ese sentido, que me esté sosteniendo la iglesia, o sea, es decir, uno como ministro, es un pastor las 24 horas, ¿verdad? Aun si uno necesita trabajar o necesita hacerse de recursos por fuera de la iglesia, aunque no es lo ideal, pero a veces es necesario, porque las iglesias muchas veces, muchas de ellas no están en condiciones de sostener a sus ministros, ¿verdad? Entonces, luego a veces a mí me han hecho esta pregunta, ¿no? ¿Y usted trabaja, pastor? ¿Usted trabaja? Y bueno, sí entiende uno la pregunta, ¿no? Y miren, cuando se trabaja como es debido, la verdad es que es muy intenso y es muy constante. ¿Y por qué digo que cuando uno trabaja como es debido? Porque la verdad de las cosas es de que sí hay flojos y sí hay ministros irresponsables, ¿verdad? Como en cualquier trabajo. Es decir, hay personas que son muy trabajadoras, que devengan bien su sueldo, y hay otras que no. Entonces, no debiera de ser eso, la verdad, pero el punto está ahí, ¿no? Entonces, pues cuando uno trabaja como es debido en el ministerio, pues la verdad es que es muy intenso, es muy constante el trabajo, ¿no? Si bien es cierto, no es algo físico más de las veces, pero está considerado como una de las actividades que causan más estrés, fíjense, que son más estresantes, ¿verdad? Porque por un lado
prácticamente no existen horarios y no existen lugares definidos para esta labor, vamos, ¿no? O sea, y bueno, eso se aplica prácticamente para todos, ¿no? Es decir, quienes estamos en el ministerio es porque amamos al Señor y porque simplemente estamos respondiendo a un llamado de cuidar a sus ovejas, ¿no? Eso es todo. Se reciba o no se reciba, haya algo o no haya algo, uno simplemente responde ese llamado. Quienes lo hacen por recibir algún beneficio, pues el Señor es muy claro cuando se refiere a ellos y les dice asalariados, ¿verdad? El asalariado es ese que ve venir al lobo y pues como las ovejas no son mías, ahí nos vemos, ¿verdad? Y ahí que se las trague el lobo a ellas, ¿verdad? Y eso es algo que lamentablemente también se ve. Ahora, como creyentes, en general, vamos a lo mismo. Somos cristianos de tiempo completo. No hay un horario definido en donde decimos aquí sí soy cristiano y acá no. Porque luego decimos, bueno, mi trabajo en lo secular ¿me explico? Ya no como ministro, por ejemplo, que uno está o que trabaja aparte para hacerse de recursos, para sostenerse, incluso para sostener la obra, pero como creyentes en general muchas veces dicen, bueno, sí, yo soy cristiano, pero en mi trabajo en lo secular, y eso quiere decir separado, cuando uno se separa de Dios. Entonces el asunto es que como cristianos, como creyentes, lo somos de tiempo completo. No hay horarios para eso. Es decir, no puedo ser un creyente nada más a la hora de la reunión por Zoom, como ahorita, ¿verdad? O cuando voy aquí en este lugar en donde nos estamos reuniendo, aquí sí soy cristiano, porque muchas veces se piensa así, o sea, ahí está el chiquillo, ¿verdad? Anda corriendo y anda portándose como luego unos chiquillos se portan, ¿no? Y ya le decimos, ya estate quieto porque ya estamos llegando a la casa del Señor, ¿sí? Y aquí te tienes que portar así. Bueno, como se porta ahí, se tiene que portar en casa y se tiene que portar en el bus, se tiene que portar en donde vaya, ¿sí? Nosotros debemos de ser de una sola pieza, es a lo que a esto me refiero, ¿verdad? Cuando digo esa expresión. Es decir, de la misma manera que soy ahorita delante de ustedes, lo soy, lo debo de ser en lo privado, lo debo de ser cuando hay gente, cuando no hay gente. Obviamente, pues existe prudencia y todo esto, ¿sí me explico? Pero a lo que voy en cuanto al carácter, en cuanto a lo que uno es, no puede ser una persona en un lugar y otra persona en otro lugar. Es a lo que me refiero. No puedo decir que soy un creyente cuando estoy en un determinado lugar y que, bueno, pues soy de la secreta cuando estoy en otro. ¿Sí me explico? O sea, somos cristianos de tiempo completo. Ese es el asunto. ¿Y por qué lo somos? Bueno, porque Él nos salvó. Y no tenemos horario, repito, no tenemos un lugar definido para eso. Lo somos porque lo amamos, porque amamos al Señor, porque entendemos, sabemos que Él nos amó primero y queremos honrarlo con toda nuestra vida y todo el tiempo que estemos aquí en este mundo, en esta tierra, como extranjeros y como peregrinos, ¿sí? Por eso somos cristianos de tiempo completo. ¿Estamos de acuerdo? A ver, salúdenme los que están de acuerdo. Vamos bien entonces con esto, ¿verdad? En Colosenses voy a leer el pasaje que nos toca a revisar el día de hoy, o comer, vamos a decirlo así. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, después me voy a regresar como solemos hacerlo, pero me gustaría que nos fuéramos enfocando y para que veamos por qué el título de este tema, Cristianos de Tiempo Completo. Colosenses 3, 18. Voy a leer hasta el versículo 1 del capítulo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Se lee así, versículo 18. Esposas, sujétese cada una a su esposo como corresponde a quienes pertenecen al Señor. A ver, esposas de las que están aquí, ¿cuántas pertenecen al Señor? A ver, levanten su mano los que pertenecen al Señor. Ah, bueno, qué bueno. También los esposos que pertenecen al Señor. A ver. Ah, bueno. ¿Y los hijos? Ah, ¿verdad? Está bien.
Dice 19, maridos, ame cada uno a su esposa y nunca la trate con aspereza. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, para que no se desanimen. Esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, traten de agradarlos en todo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quienes sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho, porque Dios no tiene favoritos. Amos, sean justos e imparciales con sus esclavos. Recuerden que ustedes también tienen un amo en el cielo. El propósito, el objetivo del tema de hoy no es ahondar en las responsabilidades que cada uno como creyente tenemos en las relaciones familiares, en las relaciones interpersonales, en las relaciones sociales o productivas, como aquí se va, ¿no? O sea, si lo pueden ver, está alcanzando distintas esferas, ¿no? Esposas, esposos, el trato entre ellos, los padres para con los hijos para con los padres. Uno va trabajando, ¿verdad? Yo como trabajador, con mi empleador, y yo empleador con mi empleado, etcétera, etcétera. No vamos a entrar ahorita a definirlas cada una de estas cosas porque requiere mucho tiempo, porque hay mucha tela de donde cortar en esto, ¿verdad? Y esto realmente nos lleva a una serie en sí, ¿verdad? Sino que el objetivo es que tengamos en claro el principio fundamental que nos lleva a cada uno de nosotros a vivir como es debido, de acuerdo a los parámetros que Cristo nos establece como cristianos, ¿sí? Es decir, un cristiano, el mismo nombre te lo está diciendo, es porque está alineado, vive dentro de los parámetros de Cristo, ¿sí? Hay muchísimo que hablar acerca de esto, en realidad, y más con todo lo que está ocurriendo ahorita, movimientos dentro de la llamada iglesia, o puedo decir de la cristiandad, porque siempre la iglesia, miren, la iglesia de Cristo es una nada más. No hay iglesia de Cristo y que de repente surja por ahí, que se desvíe o que reniegue del Señor. Déjenme ponerlo de esa manera. Sí, déjenme, iglesia, repito, hay una, y esa iglesia, la que la Biblia dice, y esa iglesia del Señor es santa, es sin mancha, porque el Señor la ha limpiado. ¿Estamos? Porque el Señor la ha rescatado. Entonces, iglesia es una. Hay cristianismo, hay cristiandad. Me gusta más el término cristiandad, porque eso se engloba a muchos que se dicen cristianos y que viven bajo algunos elementos de religión que tienen que ver con el cristianismo, con algunas tradiciones históricas incluso que tienen que ver con el cristianismo. Otros que no son cristianos, como, déjenme decirlo directamente, como los mormones, luego se dicen cristianos, ¿no? O son catalogados dentro de la cristiandad. La iglesia en general, ¿no? Porque pues, sí hay buenos elementos también dentro de sus filas, pero la iglesia católico romana se dice cristiana, pero será todo, pero menos cristiana. ¿Sí me explico? O sea, maneja muchos elementos del cristianismo, pero eso no es cristianismo, eso es cristiandad. No sé si alcanzan a notar la diferencia, ¿sí o no? ¿Sí se nota? Ok. Entonces, es muy importante tener esto bien ubicado, mis amados, porque siempre nos vamos a conducir de acuerdo a parámetros. Siempre van a haber parámetros de aquí a acá en donde nos vamos a estar conduciendo, ¿sí? Siempre estaremos sujetos a ellos. La pregunta es, ¿a los parámetros de quién? Esto les va a ayudar a entender más el hecho de por qué somos cristianos,
¿sí? En primer lugar, porque Cristo nos salvó, porque puso su vida en nosotros y ahora vivimos de acuerdo a Él. Eso es en esencia. ¿Sí me explico? Pero otra vez, la pregunta es, ¿a los parámetros de quién? Número uno, a los parámetros del Creador, ¿verdad? Del Logos, del Verbo hecho carne, ¿verdad? Del que como Creador tiene la prerrogativa de definir todas las cosas, de establecer todas las cosas y a eso, pues yo, haciendo un buen uso de la libertad con la que Él me creó, simplemente decido confiar en Él, ¿sí? Decido sujetarme a Él, porque no existe una sola razón para no hacerlo. Es decir, no hay ninguna razón. Nadie me puede dar una razón válida para no sujetarnos y para no confiar en Él. ¿Sí me explico? Cuando toda su palabra es verdad, cuando Él es fiel, cuando Él es como Él es, yo puedo ver eso, yo no tengo ninguna razón para no sujetarme a Él. Es decir, no tengo ninguna razón razonable, no tengo ninguna razón lógica, ¿sí? Por eso es que la fe en Cristo es lo más inteligente que hay. Nuestra confianza en el Señor es lo más inteligente. Por la fe entendemos que, ¿sí? Entonces, eso es número uno, a los parámetros del Creador. Número dos, pues a los parámetros del yo, del ser humano. Yo, ser humano, defino lo que es bueno, defino lo que es malo y a partir de ahí se viene la cascada de todo. Yo defino mi identidad, yo defino mi esto, ¿Lo alcanzan a ver? Y eso, evidentemente, es estar operando bajo el engaño mismo de Satanás y bajo sus propios criterios. Porque eso es el engaño de Satanás en esencia, ¿sí? Ya Dios me dijo qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué sí y qué no. Y viene Satanás y no, lo que pasa es que y les pega una mareada por ahí y empiezan a operar bajo ese engaño. Entonces, Dios dijo que no eso, pero yo defino y yo determino que está bien hacerlo. Y van por ahí, ¿me explico? Entonces, eso es terrible porque tiene unas consecuencias espantosas en esto. Tercer parámetro, no hay. Son dos nada más. O vivimos bajo los parámetros del Creador o bajo los parámetros de la creación. Que ya en sí mismo, a la hora de que vivo por los parámetros de la creación, ¿verdad? Ya me salí de los parámetros del Creador. ¿Quedó claro esto, mis amados? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, permítanme ir o regresar a la parte A del versículo 16 de Colosenses 3 que vimos la semana pasada. Ahora sí que la semana pasada pasamos por ahí, pero quiero regresar a la parte A, a la primera parte del versículo. Les estoy dando tiempo de que regresen ahí al versículo 16. Porque en medio de toda esta batalla de argumentos que definen y que moldean nuestro pensamiento y que definen y moldean nuestra conducta, ¿verdad? En medio de esta avalancha de secularismo que viene y golpea, ¿sí? al cristianismo, en donde nosotros estamos en medio de esta tormenta, porque no es otra cosa, pero es algo que viene con muchos vientos muy violentos, muy fuertes, una tormenta que busca destruir precisamente esta gloriosa realidad que hemos sido creados, que hemos sido formados a la imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Y miren, esa ha sido la lucha desde el principio, porque no hay nada más aborrecible para Satanás que la imagen de Dios. No hay absolutamente nada más aborrecible para él que Dios mismo y que la imagen de Dios, en donde Dios ha estampado su imagen. Escuchen bien lo que les voy a decir. La Biblia nos dice que Satanás, ¿verdad? Fue creado con mucha belleza, que era el sello de la perfección, que fue acabado en sabiduría. Nos habla, ¿verdad?, que Él fue creado en una belleza y en un nivel de perfección
pues yo me atrevo a decir, al menos para mí, que es indescriptible. Yo lo puedo leer. Yo puedo leer lo que veo en Ezequiel 28, por ejemplo. Los primores de los tamboriles fueron preparados y tú te empiezas a ver toda la creación de ese ser, ¿verdad? Impresionante. Era algo impresionante. Por eso digo, al menos para mí es indescriptible, porque puedo leer, pero no me lo imagino. Pero era impresionante, ¿sí? Escuchen, el asunto de esto es de que Él no fue creado a la imagen de Dios y nosotros sí. Ya eso es, miren, eso, mis amados, hay un montón. Si entendemos eso, nos vamos a dar cuenta por qué tanto movimiento, por qué tanto esfuerzo, por qué el LGBTQ y todos esos rollos, todos esos lobbies que golpean, que pegan, todo y del LGBTQ, fíjense, la parte, vamos a hablar más acerca de esto, de toda esa agenda, pero en este momento la parte complicada es la T, trans. Ahorita ahí se están ya desarrollando, ya todos los debates giran en torno al trans, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque está golpeando la imagen, la identidad del ser humano, ¿sí? Está golpeando la identidad del ser humano. ¿Por qué? Porque el hombre fue hecho a la imagen de Dios. Y ahí se centran muchas cosas. Si nosotros entendemos eso, si nosotros ubicamos eso, vamos a captar perfectamente el terreno de batalla, el campo de batalla. Vamos a ver en dónde se van a estar librando estas cosas, ¿sí? Entonces regresamos ahí, yo les comento, vamos ahí lo voy a seguir desarrollando esto, al versículo 16, a la parte A. La Nueva Traducción Viviente se lee así: que el mensaje de Cristo o la palabra de Cristo, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Me gusta mucho esta versión dinámica, ¿sí? Es decir, que habite permanentemente, que habite no solamente permanentemente, pero abundantemente. Es lo que el texto nos dice. No solamente ahí, sino abundando, abundando. Y ese que habite abundantemente habla de algo que no es estático, es algo continuo, 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 ¿sí? Dice, enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da, ¿sí? Ahora, es decir, todos los consejos, toda la enseñanza, y ya después la parte B habla de con cánticos, etcétera, etcétera, pero ahí toda esta enseñanza, todo este consejo, ¿de dónde debe de partir? Del mensaje de Cristo que abunda, que mora abundantemente en nosotros, con toda su riqueza que nos está llenando, ¿sí? Esto es muy importante que lo entendamos, porque debido a esto y como cristianos de tiempo completo, nosotros debemos de entender perfectamente que el conflicto, que les estoy mencionando, este conflicto en donde estamos, este panorama en donde estamos, lo debemos de enfrentar con toda la fuerza del Evangelio de Jesucristo. No tenemos otro argumento para enfrentar, no tenemos otras armas, vamos a llamarlo así. Es decir, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿sí? Y es que, mis amados, la cosmovisión bíblica, es decir, sí, la cosmovisión, está bien, ¿sí se entiende el término cosmovisión? Es decir, la visión general, la visión del mundo que nos da la Biblia, ¿sí? No deja espacio para que nos rindamos a ningún argumento que no se origine en Dios. Bueno, vamos a ser inclusivos en esto. ¿Han escuchado eso? Por supuesto, se escucha en todos lados. Inclusivo, 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 ¿sí? Por una educación inclusiva, trabajos inclusivos. Digo, sí se entiende esto, pero lo que hay, el trasfondo de ese inclusivo detrás, es un golpeteo contra la imagen de Dios, creada en el hombre, puesta en el hombre. ¿Alcanzan a ver? ¿Sí o no? Entonces,
repito, la Biblia no acepta, no es inclusiva, es exclusiva, sí excluye. Me quedé callado porque sí excluye. ¿Sí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, todo el que no viene por mí queda excluido de ir al Padre. Ese mensaje, si ya nosotros nos detenemos a verlo ahí, ya de entrada es fuerte. Ya de entrada es agresivo. Vamos a llamarlo así, por muy bonito que lo digamos. Porque, ¿y Buda qué? ¿Y Mahoma? ¿Y yo ateo? ¿Y yo esto? ¿Y si yo soy calentólogo? ¿Me explico? No, yo creo en la ciencia. Bueno, ahí está tú. No lo pueden definir eso, ¿verdad? Pero bueno, quedas excluido. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque no acepta ningún argumento que no se origine en Dios, en el creador de todo, ¿verdad? Y como cristianos, mis amados, nosotros somos definidos por lo que la Biblia llama la fe que una vez fue entregada a los santos. Eso está en Judas 3. La fe que una vez fue entregada a los santos, ¿verdad? Y es que fíjense, en estos días que nos está tocando vivir, ha sido desde un principio, pero con mayor intensidad, ¿verdad? Nos ha tocado vivir contracorriente, ¿sí? Rechazados, ridiculizados por sostener pues la verdad con la que la iglesia de Cristo ha sostenido por 2000 años. La palabra de Dios nos enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, pero esa verdad, para que sea verdad, debe de ser, originarse en Dios, es decir, ser eterna e inmutable. Si no, no es verdad. Si cambia, no es verdad. Entonces, tiene esos dos rasgos, ¿no? Tiene esas dos características. Pero sí o no somos como cristianos cuando nos detenemos a defender, a hacer una apología de nuestra fe, de nuestra conducta, somos ridiculizados, somos rechazados. Párese y usted puede decir en los medios y hablar con respecto a lo que usted quiera, que usted cree en los marcianos y que puede desarrollar lo que usted quiera, ¿sí? Y decir, y yo estoy convencido de eso y soy un hombre, soy una mujer de fe. Y todo mundo, y salí del closet, ¿verdad? Ya, y esto, pero soy de fe. Y todo el mundo. Pero usted levántese y diga, soy creyente, vivo para Cristo, amo a Cristo. Con eso, ya no solamente les diga es que Cristo te ama. Es muy difícil, ¿no? Es decir, cuando es que Dios me ama, Cristo me ama, yo lo puedo usar con mucha conveniencia para muchas cosas, ¿no? Pero usted plántese y diga, amo a Cristo, inmediatamente le van a caer a palos. Inmediatamente le van a caer a palos. Pero bueno, eso es lo que vivimos, ¿no? Entonces, vamos allá a Colosenses capítulo 3, versículo 18, por favor. Versículos 18 y 19. ¿Ya están listos? ¿Sí? Dice, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. La orden de sujetarse al esposo, pónganme atención en esto, por favor. La orden de sujetarse al esposo, la orden, porque esto no son sugerencias, esto son demandas, ¿sí? De amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia, porque eso es como lo define. Aquí no está, pero si no lo describe así, pero si vamos allá a Efesios, allá al capítulo 5, está más claro que el agua. Sí, pero esa orden de sujetarse al esposo, esa orden de amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia, escuchen bien, esto que está planteando aquí no es como castigo al pecado.
Porque muchas veces así se enseña. Y eso es terrible. Nosotros tenemos que ubicar que el castigo al pecado, la paga del pecado es separación con Dios. La paga del pecado es muerte. La paga del pecado no es sujetarse al marido, aunque algunas sientan que se mueren cuando uno les dice sujétese a su marido. ¿Sí? A lo mejor algunos sienten que se mueren cuando les dicen ama a la esposa y no seas áspero con ella. ¿Sí me explico? Y a lo mejor sienten que se mueren, pero no es el punto. Aquí, mis amados, está hablando, todo esto trata de la consecuencia misma del pecado, ¿sí? Esto nos muestra la absoluta necesidad que tenemos de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Escuchen bien. Esto es tan importante y no me quiero detener en todo esto, porque hay muchísimo más que vamos a ver en otro momento, ¿verdad? En cada una de estas áreas. Pero me regreso a esas dos primeras. Mujeres, sujétense a su esposo, ¿verdad? Y esposos, amen a sus esposas, no sean ásperos con ellas. Eso, ahí hay muchísimo. Eso, no sean ásperos, incluye muchísimas cosas. Repito, son temas en sí mismo a desarrollar que caben dentro de una serie. De hecho, ahorita voy a ir un poquito más para allá en esto. Pero es que miren, ¿qué es lo que te dice el mundo, verdad? Hermanas, a ver, con respecto aquí a sujetarse al esposo, ¿qué es lo que te dice el mundo? Y alguna que otra hermanita poco sabia, por no decirle, ya, se entendió. Poco sabia, vamos a dejarlo ahí, de cómo tratar los conflictos con el esposo, cómo tratar los conflictos con tu esposo. Cuando ha habido algún conflicto, y no me refiero es que le huelen los pies, ¿verdad? Porque si hay quienes se divorcian por eso, ¿sí? Es que tiene muy mal aliento, ¿verdad? Y luego actúan con poca sabiduría. Es que hizo tal y luego va y la otra hermanita, ¿verdad? Ay, pues tú haz lo mismo para que sepa, porque no te dejes. ¿Sí? Ahora se entiende, sujetarse al esposo, pues es en lo razonable, ¿me explico? Me sujeto a mi esposo en lo que tiene que, porque acuérdense, aquí está hablando hacia creyentes, se está dirigiendo a creyentes, pero es que mi esposo no es creyente y me tengo que sujetar a él, claro que sí. Y miren, yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado historias de terror, pero han habido, sobre todo en algunas pseudocristianas, ¿verdad? Organizaciones por ahí que dicen, no, o sea, y de que el pastor le dice, no, tu esposo no es creyente, ¿verdad? Entonces te sujetas al pastor. Y la hermanita babalucas, va y se despedaza el matrimonio miren, lo voy a decir sin tapujos, eso se ha visto un montón en el G12. Un montón. ¿Sí? Y en otras sectas también. Pero eso se ha visto. ¿Sí? No. Sabiduría en esto, hermanos, hermanas. ¿Sí? Cómo tratar los conflictos con el esposo, porque debo decir, con conocimiento de causa, que lamentablemente muchas de esas veces cuando se reúnen las hermanas, ¿verdad? Vamos a tomarnos un cafecito, vamos a tomarnos un tecito, y pues tú sabes, ¿no? Para apoyarnos. No digo que siempre, pero sí muchas veces, ¿verdad? No es para lo mejor. Porque sus conversaciones no giran en torno a lo que Cristo dice, en torno a lo que Cristo ha hecho. Ay, pues a ver, cuéntanos cómo está el asunto con esto para estar orando por ti. ¿Eh? Vamos a estar orando por ti. ¿Y cuál orando? Es puro chisme. Y al ratito una le dice, no, pues eso te dijo, eso te hizo. No, yo no me dejo, no te dejes tú. El Señor está contigo. Y hay tantas cosas. Y luego, hermano, y crea un conflicto, ¿verdad? Repito, no es para lo mejor, no me quiero detener mucho en esto, ¿verdad? Es tuyo sí, pero creo que esto es un botón que nos deja ver por dónde va el asunto. De hecho, miren, les voy a decir algo, no es raro que las conversaciones entre hombres llegan a ser bastante más inocentes e inofensivas que las que sostienen las mujeres.
Se los puedo asegurar. ¿Sí? Y dice uno, bueno, no, pero es que eso es para los que están allá en las del mundo. Pues sí, no, me refiero a las conversaciones y no digo las conversaciones del baño que tienen luego en las mujeres, ¿verdad? Esas conversaciones de baño. Me estoy refiriendo a las que están ahí, ay sí, ay sí, gloria a Dios, y esto y sí, ay, a esas conversaciones luego suelen ser bien terribles, ¿sí? Digo, yo no he estado presente cuando es una reunión que se reúnen así, pero mi esposa sí, y me dice, ¿sabes qué? He tenido ganas de levantarme y de irme. Y después ha tratado con algunas de ellas situaciones así, ¿sí? Porque, o sea, dice que me da pereza. Porque, ay, pues es para socializar. Sí, pero las conversaciones en torno a quién giran. ¿Ven lo importante que es que la palabra de Cristo more abundantemente en nuestros corazones? ¿Sí? Ahora, varones, porque aquí le voy a jugar al ping-pong ahorita. ¿Sí? Para todos hay. ¿Qué te dice tu compadre? ¿O qué es lo que aprendiste de cómo debe de ser valorada tu esposa? ¿Cómo debe de ser tratada? ¿Cómo debe de ser tu conducta para con ella? No, pues a mí me enseñaron que a la mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Y para que se lo sepa, porque aquí nosotros, y yo en mi familia, y nosotros, y ay, Dios mío de mi vida. ¿Sí? Porque podemos ser unos verdaderos cocodrilos y más ásperos que la lija más gruesa con ellas. ¿Sí? Que cualquier parte que la toquemos la lastimamos, nos acercamos y la lastimamos. ¿Por qué? Porque luego llegamos a ser muy ásperos, muy brutos para tratarlas. ¿Sí? Y necesitamos mucha sabiduría, y lo digo como hombre. Necesitamos mucha sabiduría para tratarlas. ¿Sí? Porque luego bromeamos y decimos cosas y miren, repito, estoy así, pero es que esto hay muchísimo, hermanos. Pero debemos de cuidar de no entrar ni de broma en esa guerra de sexos. No, es que a la mujer, ay, ¿verdad? Ya, mi esposa, algo no le salió bien. Claro, pues es mujer. Y esos son comentarios, dice uno, no, pero lo dije, ella aguanta, ella sabe que lo estoy diciendo de broma. Miren, el proverbio 23.344 dice que entre broma y broma la verdad se asoma. Me explico. Y luego les decimos cosas, tenemos actitudes para con ellas que la Biblia nos dice, ¿verdad? El apóstol Pedro nos dice, bueno, ¿sabes qué? Por eso tienes que tratarla con sabiduría, ¿sí? Como a vaso más frágil. No está diciendo que la mujer es más frágil, porque me atrevo a decir que en muchas cosas es más fuerte que nosotros. Ellas pueden tener un chamaco, pueden parir a un chamaco sin anestesia. Nosotros traemos un barro aquí metido y ¡ay! ¿Sí me explico? No solamente en la parte física, pero luego en la parte emocional pueden ser más fuertes que nosotros en muchos aspectos, ¿sí? Y nosotros necesitamos ubicar eso. Entonces debemos de tener mucho cuidado de nosotros no entrar, repito, ni de broma en esa guerra de sexos, que es precisamente lo más contrario al diseño de Dios. Y a mí me da mucho coraje, y lo digo, o sea, me indigna mucho cuando desde el frente, cuando desde un púlpito, a ver, a los matrimonios, y se les empieza a hablar y se empieza a hacer bromas. Pues claro, pues es que la mujer esto, claro, pues es que el hombre esto, y se empiezan a tirar y hacen bromas y dicen, es para romper el hielo. No se rompe el hielo, se rompen las relaciones. Eso ni de broma debe de ser. ¿Sí me explico? Porque repito, entre broma y broma la verdad se asoma. Y luego uno puede decirle, es que lo estoy diciendo bromeando, pero a lo mejor al que lo recibió no es tan broma, ¿eh? A lo mejor hace, ¿verdad? Y se ríe, pero por dentro le caló. Y debemos de tener mucho cuidado con esto. Esto habla de no ser ásperos. Esto nos habla de que debemos de tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces, porque les voy a pasar un secretito desde ahorita, ¿sí? Por eso las oraciones de muchos no llegan ni al techo. Por eso la relación de muchos con Dios está bien árida.
¿Por qué? Porque dice, la palabra de Dios nos dice, trátalas con sabiduría para que tus oraciones no tengan estorbo. Cuando yo soy áspero con mi esposa, mis oraciones tienen estorbo. Y de esto puedo hablar muchísimo, ¿sí? Ya lo haremos en otro momento. Entonces, notan cómo el Señor pone justamente el dedo de la llaga en cada uno de nosotros. O sea, seamos hombres, seamos mujeres, tenemos unas tendencias naturales, ¿sí? Pero en esa tendencia natural que tenemos es una tendencia de la carne, mis amados. Es una tendencia de la carne. ¿Por qué le dice a la mujer que se sujete al hombre? Es que es un castigo. No es castigo, eso es consecuencia. Tu deseo será para tu marido. Hay un fundamento teológico impresionante en eso, ¿sí? O sea, tienes que estar sujeta a. O sea, necesitas eso, ¿sí? Y al marido tienes que amarla, no con un acto de aquí yo soy el hombre y porque yo soy el hombre yo soy más importante. Aquí no habla de importancia, aquí simplemente habla de orden, no de valor, ¿sí? El hombre no es más valioso que la mujer. Nunca ha sido esa la idea de Dios, que así lo tuerzan y así lo metan algunos machos y que así lo manejen muchas cosas, eso es otro asunto, ¿sí? Pero no es así. Es una cuestión de orden, nada más. Como Cristo amó a la iglesia. ¡Wow! Otra vez, hay muchísimo que hablar en todo esto, pero sí lo alcanzan a ver, cómo nos pone en donde el dedo, en donde en nuestra naturaleza es la tendencia natural que se tiene. A lo mejor en unos más, en otros menos, a lo mejor unos son más dóciles que otros, pero esa es la tendencia natural que hay, ¿sí? Entonces, repito, hay mucho que hablar acerca de esto y lo iremos haciendo pues más específicamente conforme el Señor vaya guiando a hacerlo con las mujeres, con los hombres, con los jóvenes, ¿sí? Ahí vamos a ir avanzando en esto, ¿está bien? Entonces, pues vamos ahora con la siguiente esfera que trata el pasaje, ¿sí? La siguiente esfera que trata el pasaje es un ámbito en donde es tan complicado, en donde es tan sensible por los efectos generacionales que esto tiene. Vamos allá al versículo 20 y 21. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Acuérdense ahora, aquí no menciona, en Efesios sí lo remarca, dice, es el primer mandamiento con promesa. ¿Sí? Eso ya te dice algo, eso ya te dice que es algo tan importante para el Señor. Hijos, sed obedientes a vuestros padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Pero miren cómo viene al otro lado. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Sí? ¿Ven cómo está ese balance que va llevando por ahí? Porque, jóvenes, hijos, ¿qué es lo que te dicen tus amigos con respecto a tus padres? Otra vez, vamos al mismo punto. Acuérdense, estamos hablando de parámetros, pero ¿qué es lo que te dicen los medios con respecto a tus padres? ¿Cuál es el concepto que te ha sido sembrado con respecto a tu relación a tus padres? Y cuando me refiero que te ha sido sembrado, no es lo que te ha sembrado la palabra de Dios. Eso es lo que yo espero que sea lo que brote en todos nosotros, que es lo que la palabra de Dios que haya sido implantada en nosotros y esté produciendo mucho fruto. Pero la verdad de las cosas es de que muchos de los criterios que se tienen han sido implantados, han sido sembrados ahí por los medios de comunicación, ¿verdad? Por las redes sociales, por los amigos, todo esto. ¿Qué es lo que te han implantado? ¿En qué te han adoctrinado en ese sentido? Porque déjenme decir algo muy duro, pero de manera muy general, hay tantos programas, básicamente en todos los programas que tienen que ver con jóvenes,
sí, no les digo que lo vean, pero muchos de los que tienen que ver, ve la barra de programación de Disney Channel, ¿verdad? Por decir, a los que van enfocados hacia los niños, hacia los adolescentes, hacia los jóvenes que están ahí. ¿Qué es lo que están adoctrinando? ¿En qué están adoctrinando? Los lleva a abrazar la idea de que sus padres son un par de idiotas que no saben nada de la vida, que no entienden lo que pasa en estos tiempos porque hasta no saben ni manejar un celular. Y ese es un concepto que está ahí. Sí, ¿verdad? De hecho hay un programa terrible de esto, ¿sí? Modern Family. Está bien, salieron del closet, son unos raritos acá, ¿verdad? Está la granny pues que le paga a otro joven por sus favores, ¿verdad? Entiéndase bien el eufemismo, y todo, pero esa es la familia moderna, todos somos requete felices. Y así es, y etcétera. O sea, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Sí? Entendemos que hay excepciones, pero ese es un adoctrinamiento y eso es lo que van pensando. Sí, por el otro, eso es un pensamiento que se va teniendo ahí. Es que ellos no entienden. No saben, puedo hacer esto. Me dicen que no, mira, me dijeron que no, pero le puedo hacer así, y así, 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 asado. Y bueno, tremendos choques, tremendas luchas que llegan a ver ahí. Pero eso es el resultado de un adoctrinamiento. Ese es el resultado de lo que está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué piensan así? ¿Por qué actúan de esa manera? Porque la palabra de Cristo no mora en ellos. Pero es que ellos nacieron en la iglesia toda la vida, han sido así. Sí, pero su tendencia natural es esta, ¿sí? Y no porque hayan nacido en la iglesia son cristianos. De hecho, aunque hayan recibido al Señor, si no se están llenando de la palabra de Dios, si no se están sujetando, si no hay equilibrio por parte de los padres, porque esto luego los desanima. Yo les comenté, mi esposa y yo, estuvimos pastoreando en una congregación por más de 10 años, fácil. Fuimos los pastores de jóvenes ahí y veíamos que el problema mayor, lo que más los desanimaba a ellos, no era la presión que tenían ahí en el mundo. Yo se los he comentado esto, no era de que es que los antros, es que los amigos, todo eso existe, todo eso está, todo eso influye, por supuesto, pero lo que nosotros aprendimos, el común denominador que vimos a lo largo de esto, que lo que más los desanima, y esto lo digo nada más como un testimonio para decir, Dios, lo que dice Dios es cierto. Ahora sí que el top del top del top del top de lo que los desanima, ¿sí? Eran los padres, eran las incongruencias que veían en los padres, ¿sí? Los desequilibrios que veían en los padres, ¿verdad? Por eso ves llegas a esos extremos opuestos y estos son para padres como cristianos. Es decir, hay quienes se van desde un lado, ¿verdad? Que va desde no le digas nada, es un querubín. Ay, mi bebé, no. Ay, mi hijita, no, incapaz. Mande. ¿Sí? ¿Cómo no? ¿Verdad? Ese es un extremo hasta el otro lado, ¿verdad? O sea, unos se caen de un lado del caballo y luego otros se caen de otro lado del caballo, ¿no? Ya se cayeron de un lado del caballo y se quieren subir y siguen con el impulso y se caen del otro lado. Entonces, aquí no se está tratando de esto. Aquí el otro lado de ese no le digas nada es un autoritarismo excesivo, ¿verdad? Es un autoritarismo excesivo que a todo no y a esto, ¿verdad? Aspereza para con los hijos. Y a veces, bueno, ahora sí que pues dicen, ay, es que se me salió, pues es que es lo que está dentro, es lo que tenemos que cuidar precisamente. ¿Sí? Pero ¿por qué, papá? ¿Por qué, mamá, esto? A veces los hijos actúan con mucha madurez, pero ¿por qué no? Porque soy tu madre. O porque soy tu padre y ya se acabó el asunto. Ya dije y listo. Y esos dos desequilibrios son muy dañinos, son muy contrarios al mensaje que Cristo establece. Sí tiene que haber firmeza definitivamente, sí tiene que haber estructura, sí tiene que haber disciplina, pero todo eso debe estar fundamentado en una relación de amor. ¿Me explico?
entre padres e hijos, hijos y padres. ¿Estamos aquí? Me estoy dirigiendo a padres cristianos. ¿Cuántos padres cristianos hay? A ver. Y eso tiene una responsabilidad para nosotros como padres, pero tiene una responsabilidad tremenda para con los hijos también. ¿Sí? Esto es muy importante que lo ubiquemos. Todo esto que estoy mencionando son solamente botones, mis amados, porque como lo dije hace un momento, el tema lleva una serie en sí misma. El solo tema, estos 3 versículos, ¿verdad? Que hasta donde hemos llegado, 3, 4 versículos, no recuerdo de cuánto es, pero podemos, o sea, hay una serie para un año con esto nada más. Si nos detenemos aquí a ver con respecto de tema de la familia, el hombre, la mujer, los hijos, la familia, todo esto, un año nos llevamos fácilmente, ¿sí? Todo lo que esto involucra. Entonces, acomodarlo todo esto en 3 horas que tengo ahorita nada más, pues no alcanzo, ¿verdad? Entonces, ahora la pregunta es esto: ¿qué es lo que esto refleja? Porque eso es algo que nosotros tenemos que ubicar. Son cosas que nosotros tenemos que, es como con una estadística, tenemos que leer. Sí, el resultado te da, esos números que te dan ahí son indicadores que te están diciendo algo y tienes que saber leerlos. Entonces, si nosotros vemos, si recapitulamos hasta aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que esto refleja? ¿Qué es lo que esto evidencia? ¿Qué es lo que ese comportamiento dentro de la iglesia está evidenciando? O dentro del cristianismo, ¿verdad? Bueno, simplemente las cosas que definen nuestras vidas. Y podemos ver como cristianos muchas veces qué es lo que, al ver esto, esas reacciones, a esos botoncitos nada más, ¿sí? Que estamos teniendo, qué es lo que nos define nuestras vidas. ¿Qué parámetros, como dijimos, es lo que nos define? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Estamos aprendiendo algo? ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ven entonces la necesidad de que su palabra, su mensaje y su correcto entendimiento, es decir, el correcto entendimiento de la palabra de Dios, more, habite abundante y permanentemente en nosotros. ¿Sí alcanzan a ver esa necesidad imperante? ¿Sí lo alcanzamos a ver o no? ¿Sí? Yo les voy a aconsejar, les voy a pedir, porque no lo puedo demandar, pero sí lo puedo pedir, ¿verdad? Como un ruego. Pero vayan en estos días allá a los capítulos 5 y 6 de Efesios, ¿sí? Vayan ahí y traten esto, lean esto, léanlo ahí en casita, saquen notas, hagan preguntas, inviertan tiempo. Las ganancias son enormes en estar leyendo Efesios capítulo 5 y 6. Hay mucho detalle, de todo esto que estamos hablando, hay mucho detalle. Y mire, siéntese ahí, si tiene algún diccionario, si tiene alguna concordancia, deténgase, tome tiempo. Repito, invierta, no le estoy diciendo gaste tiempo, porque esto no es un gasto, esto es una inversión. Tenemos que diferenciar eso aún en un nivel espiritual. Un gasto es, ya lo di y eso ahora sí que ya se fue porque ya fue un gasto. Pero una inversión es algo que se mete, ahí está y te rinde frutos, te da algo de retorno. Esto, mis amados, es una inversión impresionante que nos va a dar mucho retorno en esta vida y en la venidera. Entonces es sabio que invirtamos en esto. ¿Está bien? Este año que comienza, debo decirlo, y la década que tenemos por delante van a ser cada vez más complicados para la Iglesia de Cristo. A mí me gustaría decirles feliz año nuevo, todo va a estar muy bien. O sea, digo, sí les deseo un feliz año nuevo a todos, ¿no? Pero debemos de ser realistas. El ser cristiano de tiempo completo, este año que viene lo vamos a estar viendo cada vez más intenso, no solamente este año, esta década que viene, ¿sí? Será en ir contracorriente. Absolutamente. Siempre lo ha sido. Es decir, el cristiano siempre ha venido contracorriente, ¿verdad? Como el salmón. ¿Se acuerdan de ese tema que vimos? Y de hecho la imagen que se tiene, ¿no? Ahora sí que el logo de esta serie, ¿verdad? Unos salmones ahí brincando, contracorriente.
¿verdad? Siempre ha sido así para el cristiano, pero repito, viene una época en donde hay una avalancha de secularismo, como lo mencioné hace un rato, pero quiero ir más profundo en esto, porque es una avalancha, mejor dicha, de una descristianización. Descristianización. ¿Sí? Hay una escalada, hay una imposición de valores de lo más anticristianos de lo que se pueden imaginar y debo decir que lo que tenemos en este momento no nos va a alcanzar para lo que viene. Si ustedes piensan, miren, a ojo de buen cubero, y lo digo por conocimiento de causa, lo que uno ve, si pensamos que nuestros hijos lo que tienen en este momento les va a alcanzar para lo que vienen, para mantenerlos firmes y para mantenerlos ahí sólidos, si pensamos que lo que tienen ahorita les va a alcanzar para los próximos 10 años, no les va a alcanzar. No nos va a alcanzar a nosotros, a nuestros hijos menos. ¿Sí? Entonces, esto es una llamada a despertar, esto es una llamada a hacer determinaciones, no solamente para este año, ¿verdad? Pero para la próxima, para el resto de nuestra vida, ¿sí? Pero el impacto está aquí, el impacto está muy inmediato, ¿verdad? Y es hacer determinaciones, tomar acciones muy, muy concretas con respecto a nuestro crecimiento, con respecto a nuestro fortalecimiento espiritual. Necesitamos hacerlo. Y repito, no lo digo como un propósito, como esos propósitos de Año Nuevo que dentro, como las dietas, ¿no? Que de Año Nuevo, ahora sí me voy a poner a dieta. Bueno, después de tal día, porque ahorita vienen los tamales, ¿no? Entonces, hago un propósito, hasta hago una dieta. Algunos que son más osados sí lo cumplen, ¿verdad? Pero en su mayoría pasan 2-3 semanas y bye. Aquí estamos hablando de una manera de vivir, mis amados. Son determinaciones y son acciones a formas de pensar que tenemos que corregir porque evidentemente no están alineadas a la palabra de Dios. Y tenemos que revisar. Miren, solamente estos textos que vimos ahí, esposas, sujétense a sus esposos. Esposos, amen a sus esposas, no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres. Padres, no exasperen a sus hijos. Con eso, mis amados, si trabajamos en eso, vamos a ir de gane. ¿Sí? Entonces, repito, por amor a ustedes, no nos cansaremos de instruirles en ello siempre que tengamos oportunidad. Así que téngannos paciencia ante la insistencia, así como nosotros lo tenemos de ustedes, así que ya estamos iguales. ¿Sí? Pero porque esto es necesario. Y en México se dice, ¿verdad? Cuchillito de palo. Ahí se está. Dice, ay, no corta, pero ¿cómo molesta? Bueno, se trata de que la palabra de Dios penetre. Que corte. La palabra de Dios no es cuchillito de palo. La palabra de Dios es una espada de 2 filos que corta, que separa, que penetra. De eso se trata. ¿Sí? Entonces, por último, vamos a ver ya ahí del versículo 22 hasta el capítulo 4, el versículo 1, porque aquí ya son aspectos de responsabilidades en nuestras actividades productivas. ¿Sí? Anticipo que lo menciona aquí, pero lo que quiero adelantarme es decir que el cristianismo nunca ha estado de acuerdo, nunca ha estado a favor de la esclavitud. Esto que se viene aquí no dice que el cristiano o que el cristianismo está a favor de la esclavitud. Solamente está reconociendo que era algo que existía en la sociedad, que era algo normal en la sociedad y como cristianos de tiempo completo debían saber cómo conducirse siendo esclavos o siendo libres. ¿Sí? Esto habla de la calidad de la actividad productiva. ¿Sí? De hecho, si ustedes leen con detenimiento la carta a Filemón, que es muy bonita, por cierto, y hay unos juegos de palabras bien interesantes, ¿no? Ahí, pero habla de algo que era inimaginable en sus tiempos. ¿De qué me estoy refiriendo? ¿Verdad? Que era
tratar a un esclavo que fuera cristiano, tratarlo como hermano. Eso era inimaginable. Que alguien que fuera y que fuera justo con un esclavo. Dicen, pues un esclavo es el tamaño y tiene el valor de un objeto. Así se veía, ¿sí? No tiene voluntad, su voluntad es mía. Vive si yo quiero que viva, muere si yo quiero que muera. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo lo voy a tratar bien? O sea, ¿cómo lo voy a tratar como un igual? No somos iguales. Bueno, y tú ves lo que la palabra de Dios enseña y te dice, no es así. De hecho, fíjense, si nos detenemos a ver la historia, el hecho de que la esclavitud fuera abolida en el Reino Unido se debió al trabajo y al esfuerzo de algunos cristianos de mucha convicción, pero muy valientes, porque no basta con decir creo esto. Esta es mi convicción, se necesita valor también para actuar, ¿sí? Y fueron cristianos muy valientes que fueron contracorriente. Escuchen bien, el impacto que esto tuvo era la base de la economía de un imperio. Y a causa de sus convicciones y de su accionar, la esclavitud fue abolida en Reino Unido. Y así podríamos mencionar también acá en otros lugares. ¿Sí me explico? Esto solamente es un paréntesis para decir, el cristianismo no está de acuerdo con la esclavitud. ¿Ok? Está claro eso, ¿verdad? Colosenses 3, del 22 en adelante. Aquí voy a acelerar ya, porque ya estamos en la recta final. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos, o sea, no para que andes quedando bien, no para que cuando te contrataron para hacer algo y no hay nadie, ¿verdad? Y pues no trabajo, pero ahí viene el jefe y me pongo a trabajar. Hola, buenos días, jefe, ¿cómo está usted? Uy, sí, ¿no? Aquí no, trabajando a todo dar, ¿sí? Y ya se va y clic, 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 a jugar ahí, a hacer otras cosas por las que no te están pagando. Dice, como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Fíjense, qué tremendo, ¿no? Se quedaron así como que, ¿verdad? Versículo 23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vean qué definido está el parámetro en donde se mete todo lo que venimos hablando, ¿sí? ¿A quién queremos agradar? Pregunta, ¿qué es más fácil? ¿Agradar a uno solo? ¿Vivir para agradar a uno solo o vivir para tratar de agradar a los demás, incluyéndome? A uno solo, ¿no? ¿Qué es lo que más frutos va a rendir? A uno solo. Ahí está. Entonces, dice, sabiendo, qué importante, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Qué tremendo. Híjole, si vamos al trabajo, si vamos a la escuela, si lo que estamos haciendo lo hacemos con este entendimiento, estoy sirviendo al Señor, ¿sí? Estoy sirviendo al Señor cuando estoy trabajando, estoy sirviendo al Señor cuando estoy limpiando ahí, que estoy sirviendo al Señor cuando me sujeto a mi esposo, estoy sirviendo al Señor cuando estoy amando a mi esposa, cuando lo estoy tratando con delicadeza, ¿verdad? Cuando no estoy siendo áspero, le estoy sirviendo al Señor, estoy sirviendo al Señor cuando obedezco a mis padres, estoy sirviendo al Señor cuando soy balanceado con mis hijos, estoy sirviendo al Señor cuando llego temprano a mi trabajo, estoy sirviendo al Señor cuando hago las cosas bien en mi trabajo. Estamos sirviendo al Señor, somos cristianos de tiempo completo, mis amados. Entonces voy a ir al templo, voy a ir al culto para servir al Señor. ¿Sí? Es en la vida, eso es lo que nos está diciendo. Versículo 25, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. O sea, y esto lo está hablando aquí en el término del trabajo, ¿sí? Pero esto aplica en todo.
Si nosotros como esposos no estamos amando a nuestras esposas, estamos siendo ásperos, vamos a tener consecuencias de esa injusticia. Si la esposa no se sujeta al esposo, va a recibir consecuencias de esa injusticia. Si los hijos no obedecen a los padres, van a recibir consecuencias de esa injusticia. Si los padres no son balanceados con los hijos y exasperan a sus hijos, van a tener consecuencias de esa injusticia. Dice, y esto es sin acepción de personas. Ay, jole, o sea, Dios no tiene favoritos, es lo que dice otra versión. Como leímos ahorita en la Nueva Traducción Viviente. Esto es sin acepción de personas. Y ahí dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el cielo. Repito, aquí hay mucho que tratar también en ese aspecto de las responsabilidades del área productiva, pero como pueden notar, hay mucho que necesitamos desempacar en cuanto a la perspectiva que tenemos, por ejemplo, del trabajo. Porque de entrada debo decir que nuestro trasfondo hispano-católico, porque ese es el trasfondo cultural, casi es el ADN cultural que tenemos, ¿verdad? Existe una idea muy distinta con relación al trabajo de lo que la Biblia dice. Lo que la Iglesia Católica enseña con respecto al trabajo es muy distinta a lo que la Biblia enseña. Por eso nosotros podemos ver una diferencia monumental aún hoy en día, ¿sí? Nosotros podemos ver cómo déjenme ponerlo así, porque ahí estamos, pero Europa está partida en dos, la Reforma y la Contrarreforma. Cuando estuvo, todo el tiempo que estuvo gobernando, vamos a decir así, el imperio, porque el Papa era un emperador, ¿sí? Y que estuvieron gobernando, escuchen bien, toda Europa estaba sumida en la más profunda de las oscuridades, de tal manera que ese periodo de la historia se le conoce como oscurantismo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Viene la Reforma, algunos países abren las escrituras, y eso es lo que nosotros vemos la diferencia hoy en día de eso que pasó hace 500 años. El efecto de abrir las escrituras y el enfoque tan distinto que unos tienen del trabajo y de otros. Es decir, en tanto ¿por qué un zapatero, vamos a ponerlo así, por qué un zapatero alemán, y Max Weber, que era un sociólogo de finales del siglo XIX, decía, ¿qué es lo que te explicas? ¿Por qué aún en la parte de la economía creció tanto el norte de Europa? Y decía, bueno, porque un zapatero alemán o porque un zapatero danés hacía un zapato de muchísima más calidad que un italiano, o que un español, o que un francés. Él pone el ejemplo del zapatero, ¿sí? Dice, porque ese zapatero del norte hacía ese zapato, ¿verdad? Pensando en la gloria de Dios, pensando en que lo estaba haciendo para glorificar a Dios, no para ganarse unos cuantos pesos, o unos cuantos libras, o unos cuantos lo que fuera, unos dólares, o no sé, la moneda que fuera, unas cuantas monedas. No lo hacía para eso, lo hacía para la gloria de Dios. Él sabía que esa calidad que era para el Señor. Entonces voy a hacer el mejor zapato, y lo vemos hasta ahorita, ¿sí? O sea, pregunta, así nada más pregunta. No voy a mencionar, espero no atinarle a alguno de los países de los que estamos aquí. No, pero lo voy a decir, ¿sí? ¿De dónde prefieren ustedes? ¿De dónde preferirían ustedes comprar un carro? ¿Sí? Diseñado, hecho materiales, todo con una ingeniería alemana o mexicana. Digo, ya aquí para no decir de otro lado, ¿no? Para que nadie se vaya a sentir, ¿sí? ¿De dónde lo preferirían? ¿Sí me explico? Ya respondieron. ¿Por qué? Porque sabes que tiene una mayor calidad, ¿sí? Obviamente. Bueno, ahí está. Y eso es, escuchen, todo eso tiene que ver con principios que fueron extraídos de las Escrituras. Abrieron la Biblia y eso les pasó.
Entonces repito, hay una idea muy distinta con relación al trabajo. Concluimos ya con esto. Antes de concluir, déjame darle un traguito, ¿no? Como cristianos de tiempo completo, necesitamos ser fieles a la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Alcanzamos a ver esa necesidad o no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Estoy seguro que el deseo de Dios es de proveernos, mis amados, toda la ayuda que necesitamos para ello. ¿Sí? No hay circunstancias, póngame atención en esto, porque es lo último que voy a decir ya. Pero no hay circunstancias que haya que disminuya el poder de Dios. No importa lo que hagan los grandes, los poderosos, las cosas que están a nuestro alrededor, que estén haciendo pedazos lo que están haciendo, ¿sí? Eso no disminuye, pero ni un ápice el poder de Dios. Nada, ninguna de esas circunstancias que estamos viviendo, todas estas locuras que estamos viendo, ¿verdad? No acortan el brazo de Dios para alcanzarnos. ¿Sí? Nada disminuye su poder, nada disminuye su alcance, nada disminuye su amor para con nosotros. Solo hay que darle respuestas, mis amados. Solo tenemos que darle respuestas al Señor. Y con esto quisiera concluir, y con esto es el último pensamiento que quiero dejarles en su mente y en su corazón, y vamos a orar. ¿Les parece bien? Dios, te damos muchas gracias por el tiempo que nos has regalado, por permitirnos estar aquí, Señor, por dejarnos aprender de tu palabra y por inquietarnos, por alertarnos también, Señor, que esta inquietud vaya creciendo y esta inquietud también se vaya transformando, mi Dios, en acciones que te honren, en acciones que nos lleven a vivir como creyentes, como cristianos de tiempo completo que somos y que debemos serlo para honrarte en todo momento, no solamente en ciertos horarios o en ciertas actividades, poder honrarte en todo momento, Señor. Y te pedimos perdón porque no lo hemos hecho. Te pedimos perdón porque hemos fallado en eso repetidas veces y suplicamos que nos ayudes, entendiendo esto que acabamos de decir, que tu poder no se disminuye, que tu brazo no se acorta, Señor. Por eso venimos delante de ti, necesitamos misericordia, necesitamos de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.